Cada rincón de la colonia parecía respirar con una calma engañosa aquella tarde. Nada presagiaba lo que estaba a punto de suceder, y sin embargo, algo en el ambiente, una especie de electricidad leve, subterránea, anunciaba que muchas cosas cambiarían antes de que cayera la noche. En el corazón de esa transformación estaba Begoña, cuya silueta avanzaba con paso sereno pero con la determinación de quien ha tomado una decisión importante y, sobre todo, dolorosa. La enfermera, que durante semanas había vagado entre la nostalgia de un amor que parecía haber perdido y la confusión ante una cercanía inesperada con Gabriel, se enfrentaba por fin a sí misma. La tensión con Andrés seguía presente en el aire, casi como una niebla que se niega a disiparse por completo. Pero ese día, Begoña ya no se permitiría seguir esperando que el pasado se dignara a volver y redimirse. El beso que compartió con Gabriel había sido solo el principio, pero no un error. Lejos de eso, fue una puerta que se entreabrió para mostrarle una posibilidad que hasta entonces se había negado a contemplar. En los gestos de Gabriel, en sus palabras siempre cuidadosas, en su forma de mirarla sin exigirle nada, había encontrado un consuelo silencioso que le hacía bien. Y después de tanto daño, después de tantas dudas, lo que Begoña buscaba no era pasión abrasadora ni redención imposible, sino un lugar donde respirar sin miedo. La escena que marcaría el punto de no retorno se desarrolló en la cocina de la casa donde Gabriel ayudaba a organizar los últimos informes del día para la fábrica. Ella entró con una naturalidad estudiada, como si lo que estuviera a punto de hacer fuera apenas una charla trivial. Pero su voz tembló levemente cuando pronunció su nombre. Gabriel alzó la mirada y lo entendió todo al instante. No necesitó más que un gesto para saber que ella venía a cerrar una etapa, a sellar con su elección un nuevo comienzo. Ya no quiero seguir esperando algo que no volverá, dijo, con esa franqueza dolorosa que caracteriza a quienes han amado demasiado. Y entonces, sin palabras vacías ni promesas ilusorias, se acercó a él, lo miró con calma, y simplemente lo besó. No fue un beso impulsivo, como el primero. Fue maduro, cargado de historia, consciente. Un beso que decía: estoy aquí, estoy rota pero elijo avanzar. Gabriel la abrazó con el respeto de quien sabe que el amor no siempre empieza desde la alegría, sino desde el duelo. Y así, en medio del murmullo de las paredes que parecían contener la respiración, Begoña optó por sí misma. Mientras tanto, en otra esquina de la colonia, Claudia vivía su propio torbellino. Reunida con Fina y Carmen en el rincón más íntimo del comedor, les confesó con voz temblorosa que Raúl le había propuesto una cita. La noticia, inesperada, provocó reacciones distintas en sus amigas. Carmen se llevó la mano a la boca en un gesto de asombro casi teatral, mientras que Fina frunció el ceño, más por preocupación que por juicio. Claudia no sabía qué sentir. Raúl la había herido, sí. Su historia con María no era un secreto, y el hecho de que aún mantuviera un vínculo, por más difuso que fuese, la hacía desconfiar. Pero había algo en su propuesta que la removía por dentro. No era solo el deseo de sentirse querida, sino el vértigo de imaginar que quizás, solo quizás, Raúl era sincero esta vez. Fina no quiso presionarla, pero le dejó claro que cualquier decisión debía ser pensada desde el respeto propio, no desde la soledad. En ese mismo momento, Fina también cargaba con sus propias ilusiones. Su sueño de tener un cuarto de revelado no era un simple capricho. La fotografía era su vía de escape, su modo de mirar el mundo con otros ojos. Y aunque sabía que no era fácil lograrlo, no perdía la esperanza. Lo que no imaginaba era que Gaspar, el mismo Gaspar que tantas veces había demostrado su sensibilidad por cosas pequeñas, estaba ya pensando cómo ayudarla. Había visto sus fotos, había escuchado sus anhelos, y en su interior, se había prometido encontrar el modo de hacerlos realidad. Entretanto, en el mundo más adulto y peligroso de los grandes nombres de la colonia, otra tensión se cocinaba a fuego lento. Irene parecía decidida a ignorar el deterioro físico evidente de su hermano Joaquín. Cada vez más cansado, más pálido, más ausente, él se esforzaba por mantener una apariencia de normalidad que solo engañaba a quien quería ser engañado. Irene, inmersa en sus propios dilemas, no quería ver, quizás por miedo, quizás por costumbre, pero su actitud empezaba a rozar lo negligente. Y como si eso no bastara, Damián, con ese aire protector que solo reservaba para ciertas personas, intentó animarla con palabras sobre Cristina. Una vez más, ese vínculo ambiguo entre ambos volvía a aparecer, insinuante, cargado de matices. Don Pedro, desde la distancia, lo vio todo.
Y aunque no dijo nada en ese momento, más tarde se enfrentó a Damián con una dureza que no dejaba espacio para interpretaciones. No apruebo esa cercanía, dijo, con la frialdad del patriarca que no admite desviaciones. Damián, fiel a su estilo, no se dejó intimidar, pero la tensión quedó ahí, latiendo como una amenaza sorda, una advertencia velada. Y así, mientras el día tocaba a su fin y las sombras comenzaban a extenderse por los pasillos de la colonia, cada personaje, a su manera, se encontraba frente a un cruce de caminos. Algunos elegían con firmeza, otros dudaban, y unos pocos seguían fingiendo que nada había cambiado. Pero nada sería igual después de aquella tarde, porque Begoña, con un solo gesto, había abierto la puerta a un nuevo relato. Porque Claudia estaba a punto de enfrentarse a sus propios sentimientos. Porque Fina soñaba más alto que nunca. Porque Gaspar se convertía en un aliado silencioso. Porque Irene no podía seguir cerrando los ojos. Y porque Damián y don Pedro estaban cada vez más cerca del conflicto. Y en Sueños de Libertad, cuando una llama se enciende, nada ni nadie puede detener el incendio que vendrá. La noche fue cayendo como un manto silencioso sobre la colonia, pero en el interior de muchas almas, la claridad de las decisiones recién tomadas brillaba más que cualquier luz artificial. Begoña, al cerrar la puerta del despacho donde había besado a Gabriel, no pudo evitar quedarse un instante inmóvil, con la espalda apoyada en la madera, respirando hondo. No era felicidad lo que sentía. Tampoco era culpa, era una mezcla densa de alivio, miedo y tristeza. Un duelo, porque al dar ese paso, le estaba diciendo adiós definitivamente a Andrés. Y por mucho que intentara convencerse de que lo hacía por su bien, sabía que el dolor tardaría en diluirse. Gabriel, por su parte, se quedó en silencio unos minutos más. No buscó interpretaciones, no albergó ilusiones desmedidas, sabía que el corazón de Begoña aún sangraba por otra historia, pero también comprendía que ella le había dado algo más importante que un beso. Le había dado una oportunidad. Y él no estaba dispuesto a desaprovecharla. Caminó lentamente hacia la ventana, apoyó las manos sobre el marco, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin amargura. En otro punto de la colonia, Claudia intentaba dormir, pero las palabras de Raúl seguían sonando en su cabeza con una claridad desconcertante. ¿Te gustaría cenar conmigo?, le había preguntado esa mañana, mientras recogían unas cajas en el almacén. La escena había sido casi absurda por su naturalidad. Él no había insistido, ni intentado seducirla, solo lo había dicho como si fuera algo cotidiano. Pero para Claudia, nada en esa propuesta era simple. Recordó la forma en que Raúl solía mirar a María. Recordó cómo él la había defendido incluso cuando todos la juzgaban. Recordó también la soledad que había sentido cuando él desapareció de su vida sin más explicación. ¿Y ahora, qué pretendía? ¿Reparar todo con una cena? No lo sabía, y eso era precisamente lo que más le inquietaba. Al día siguiente, al reencontrarse con Fina y Carmen, trató de ocultar su confusión. Pero fue inútil. Fina la conocía demasiado, le bastó una mirada para intuir que algo había cambiado. Carmen, con su habitual espontaneidad, se adelantó. ¿Qué te pasa, Claudita? ¿Te han regalado flores o qué? Claudia esbozó una sonrisa torpe y confesó. Las reacciones fueron tan distintas como esperables. Carmen lo celebró con entusiasmo inmediato. Por fin alguien se da cuenta de lo guapa que eres. Fina, en cambio, guardó silencio. Solo dijo, muy bajito, ten cuidado. Era una advertencia sin reproche, pero con todo el peso de la experiencia. Claudia lo entendió y asintió. No prometió nada, pero tampoco se cerró. Solo dijo, lo pensaré. Gaspar, en paralelo, había pasado gran parte de la tarde revisando unos planos antiguos de la fábrica. No eran documentos importantes, solo dibujos sin valor práctico, pero entre ellos, encontró una libreta vieja con notas sobre las antiguas salas de la colonia. Y entonces recordó el comentario de Fina sobre el cuarto de revelado. Su mirada se iluminó. Tal vez, solo tal vez, aún quedaba un espacio abandonado en el ala norte que podía adaptarse. No dijo nada aún, pero ya estaba decidido. Se lo regalaría. No por interés, no por obligación, sino porque ella lo merecía. Mientras tanto, Irene seguía interpretando el papel de quien no quiere saber. Las ojeras de Joaquín se hacían más profundas, sus movimientos, más lentos, sus silencios, más prolongados. Pero ella lo ignoraba, o al menos fingía hacerlo. Tal vez no quería enfrentarse a una nueva pérdida, o tal vez su mente estaba demasiado ocupada en otra parte. En Damián, por ejemplo.
El patriarca de los de la Reina había mostrado en los últimos días una cercanía que rayaba en lo afectivo. No había cruces de palabras explícitos, no había roces de piel que delataran más de la cuenta. Pero estaban ahí, en los silencios compartidos, en las miradas que no se evitaban, en los cafés que coincidían sin haber sido acordados. Y eso, para Irene, era un abismo nuevo. Pero ese abismo no pasó desapercibido. Don Pedro, que todo lo ve, decidió intervenir. Lo hizo de manera brusca, sin rodeos, como es su costumbre. Interceptó a Damián a la salida del jardín y fue directo al punto. No me gusta lo que estoy viendo. Irene es una merino, y tú deberías recordar qué lugar ocupas en esta familia. La frase resonó como una amenaza, pero Damián no se inmutó. Tal vez deberías preguntarle a Irene qué lugar quiere ocupar ella, respondió, antes de marcharse sin mirar atrás. Fue una escena breve, pero cargada de tensión, porque detrás de esas palabras latía una verdad incómoda. Las líneas familiares en la colonia ya no eran tan claras como antes. Y eso, para don Pedro, era inadmisible. A la mañana siguiente, mientras todos retomaban sus rutinas con una aparente normalidad, Begoña caminó hacia la zona del dispensario. Gabriel la vio desde lejos y no hizo ningún gesto. Pero ella sí, le sonrió, y en esa sonrisa estaba contenida toda la paz que no había sentido en meses. No era un final, era un comienzo. La jornada continuó entre perfumes y silencios, entre esencias florales que no lograban disimular los vacíos emocionales que cada personaje arrastraba consigo. En los pasillos de la colonia, los pasos de Begoña tenían ahora otro ritmo. No más livianos, pero sí más decididos. Su decisión de besar a Gabriel no había sido impulsiva ni precipitada. Había sido meditada, quizás incluso postergada durante demasiado tiempo. Y ahora, por fin, había dado ese salto hacia el presente. Sin embargo, esa misma determinación provocaba en otros efectos inesperados. Porque el mundo, como suele ocurrir en sueños de libertad, no se detiene cuando uno decide seguir adelante. Andrés, ajeno en parte a lo que había sucedido, empezaba a intuir que algo había cambiado. No lo sabía aún con certeza, pero lo sentía. Era ese vacío que se forma cuando uno ya no es el centro de la espera de otro. Y ese vacío lo carcomía. Lo peor para Andrés no era que Begoña se alejara. Lo verdaderamente insoportable era que ella pareciera estar en paz con ello. Que no lo necesitara más, que hubiera alguien más capaz de llenar los espacios que él, por su propia culpa, había dejado vacíos. Intentó concentrarse en su trabajo, pero las cifras y los balances no conseguían distraerlo. Por dentro, un sentimiento desconocido, mezcla de celos, arrepentimiento y resignación, comenzaba a calar en sus huesos. En medio de ese torbellino emocional, fue Raúl quien, casi sin querer, agitó aún más las aguas. Coincidieron en el vestíbulo, mientras ambos recogían unos documentos, y Andrés lo miró con una mezcla de tensión y desdén. Aunque no lo mencionó directamente, su expresión decía todo: tú sabías algo que yo no. Raúl, incómodo, bajó la mirada, pero no se disculpó. Sabía que no era su lugar intervenir, pero también sabía que Andrés estaba pagando, por fin, el precio de su indecisión. Al otro lado de la colonia, Claudia seguía dándole vueltas a la propuesta de Raúl. Era domingo, y en teoría no debía pensar en nada que no fueran sus propias rutinas. Pero lo cierto es que había dejado pasar la oportunidad de responder. Se había excusado el día anterior, alegando cansancio. Y ahora, la idea de una cita la paralizaba más que la ilusionaba. No porque no le gustara Raúl, sino porque sentía que había algo no resuelto entre ellos. Algo que aún dolía. Fue Fina quien le tendió la mano sin siquiera mencionarlo. La invitó a acompañarla a ver un viejo local vacío que Gaspar le había insinuado podría convertirse en su cuarto de revelado. La idea era distraerla, pero también empujarla a proyectar. Fina, con su pasión por la fotografía, necesitaba ese lugar como otros necesitan un templo. Y al llegar, Claudia entendió por qué. El espacio, aunque pequeño, tenía una atmósfera especial. Las ventanas dejaban pasar una luz tenue y cálida. Las paredes, cubiertas de polvo, parecían haber sido parte de algo importante alguna vez. Y en medio de ese abandono, Fina comenzó a hablarle de su sueño. Aquí colgaré mis negativos. Allí pondré el tanque de revelado. En esa esquina las ampliadoras. Claudia sonrió. Era imposible no contagiarse. Gaspar llegó unos minutos más tarde, con un plano bajo el brazo y una linterna en el bolsillo. Había hecho sus deberes, sabía exactamente cómo adecuar el lugar sin comprometer la estructura.
Y más allá de su conocimiento técnico, lo que conmovía era su implicación. No lo hacía por compromiso. Lo hacía porque creía en el sueño de Fina. Porque la respetaba. Porque, de algún modo, necesitaba también creer en algo más que fórmulas y balances. Mientras tanto, Irene recibía una visita inesperada. Una carta de Cristina. Escrita con letra firme, pero con tintes emocionales. No era una misiva de confrontación. Era un intento de cerrar heridas. En ella, Cristina le hablaba de cómo había sido para ella descubrir la verdad. De cómo, pese a todo, no podía odiarla. Irene la leyó en soledad, sin que nadie lo supiera. Y al terminar, se quedó sentada, con la mirada fija en el horizonte. Lloró en silencio, no por tristeza, sino por ese tipo de alivio que solo trae el perdón no buscado. Damián, por su parte, comenzó a notar el enfriamiento de su relación con don Pedro tras su confrontación del día anterior. El patriarca lo saludaba con corrección, pero sin cercanía. Las miradas que antes eran de respeto mutuo, ahora estaban cargadas de suspicacia. Y aunque Damián no era hombre de dobleces, comprendía que se había abierto un frente que no debía subestimar. Decidió, por tanto, alejarse momentáneamente de Irene. No porque no quisiera estar cerca, sino porque sabía que, a veces, lo más prudente es dejar que el tiempo cure lo que la palabra no puede. Pero Irene no lo interpretó así. Su distancia le dolió, y aunque no dijo nada, en su rostro volvió a aparecer esa expresión de niña perdida que también escondía detrás de su entereza. Las mujeres como Irene no suelen mostrar sus grietas, pero cuando lo hacen, es porque algo en su mundo se ha desmoronado. En ese mismo instante, en el comedor de empleados, se vivía otra escena llena de significados. Claudia, animada por lo que había compartido con Fina, decidió enviarle una nota a Raúl. No decía mucho, solo, ¿aún tienes ganas de cenar? Fue un paso pequeño, casi tímido, pero en su interior, era como cruzar un puente en llamas. Raúl la recibió con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Respondió con un sí, corto, directo, y los dos, sin hablarlo, supieron que algo se estaba reparando. Y así, en este episodio de Sueños de Libertad, cada personaje parecía reencontrarse con una parte de sí mismo. Begoña, eligiendo sanar. Andrés, comprendiendo que el amor no basta sin coraje. Claudia, enfrentando su miedo a volver a confiar. Fina, construyendo su espacio soñado. Gaspar, demostrando que apoyar a alguien también es una forma de amar. Irene, descubriendo que el perdón puede venir sin que se lo pidan. Y Damián, retirándose con dignidad para evitar un conflicto mayor. Nada había terminado, pero muchas cosas, sin duda, estaban empezando de nuevo. En el ala más apartada de la colonia, el eco de los pasos de Begoña se fundía con el silencio matutino. A pesar de las nuevas certezas que se había permitido asumir, el alma no dejaba de pesar. Había sonreído a Gabriel la mañana anterior. Sí, había sentido paz, pero no era aún una paz plena. Era esa paz que llega como una tregua entre el dolor pasado y la ilusión futura. Todavía dolía pensar en Andrés, pero dolía menos, y eso ya era suficiente para seguir. Ese mismo día, mientras revisaba algunos informes médicos, escuchó una risa masculina fuera del dispensario. Era Gabriel. Hablaba con Pelayo, con quien compartía más de una broma desde que lo ayudó con el tema del sabotaje del perfume. Begoña los observó un instante desde dentro, sin ser vista. Y en ese momento, descubrió algo importante. Gabriel no intentaba conquistarla. No la buscaba para redimirse. Simplemente era alguien que estaba ahí, sin presionar, sin exigir, sin condicionar. Y eso, para una mujer que venía de un amor turbulento, era un alivio. Gabriel, por su parte, sintió esa mañana que la vida le devolvía un mínimo de equilibrio. No era un hombre ambicioso en lo emocional. No necesitaba posesiones ni proclamaciones. Solo quería compartir su tiempo con alguien que no lo juzgara por su pasado ni lo pusiera a prueba con cada palabra. Y Begoña, con su sensibilidad herida pero firme, le ofrecía eso, una oportunidad sincera. En el comedor de la colonia, mientras desayunaban, Fina le mostró a Claudia una fotografía antigua que había encontrado en los archivos del local que Gaspar le había asignado. Era una imagen de los primeros químicos de la fábrica, rodeados de instrumentos rudimentarios. Pero lo que más llamaba la atención era una mujer al fondo, vestida con bata blanca, observando la escena con una mirada serena. ¿La ves?, dijo Fina, señalando la imagen. Esa era mi abuela. Fue de las primeras mujeres en tener acceso al laboratorio. No me lo contaron nunca. Lo descubrí hace poco.
Claudia la miró, impactada. De repente, comprendió por qué Fina estaba tan decidida a tener ese cuarto de revelado. No era solo un capricho artístico, era un acto de memoria, un legado que necesitaba continuar. Entonces hay que hacerlo, dijo Claudia, sin dudar. Hay que devolverle a esa mujer el lugar que se ganó. Y Fina, por primera vez en días, sintió que no estaba sola. Mientras tanto, en el despacho de administración, Andrés hojeaba sin interés un informe contable. Nada lograba concentrarlo, cada página era una bofetada que lo devolvía a su realidad. Había perdido a Begoña. Y aunque aún no sabía los detalles de su acercamiento con Gabriel, lo intuía. Lo presentía, lo sufría, caminó hasta la ventana, apoyó las manos en el marco, y cerró los ojos. ¿Cuántas veces se había dicho a sí mismo que era mejor así? ¿Cuántas veces se había convencido de que no podía ofrecerle nada bueno? Demasiadas, y ahora, cuando ella parecía estar mejor sin él, su propio argumento se volvía contra sí. Fue entonces cuando tomó una decisión impulsiva. Fue al dispensario, tocó la puerta. Begoña abrió, sorprendida. Él no pidió permiso. Entró, la miró. Guardaron silencio unos segundos. Solo quiero decirte una cosa, dijo finalmente. No esperes que te felicite por seguir con tu vida. No puedo, pero tampoco voy a impedirlo. Si él te hace bien, adelante. Pero si alguna vez te hace llorar, recuerda que yo aún estaría dispuesto a dar la cara por ti. Begoña no respondió, solo asintió, con una mezcla de agradecimiento y pena. Entendía que era una despedida simbólica, un cierre, y a la vez, una confesión tardía. Cuando él se fue, ella se sentó en el borde de la camilla y se abrazó a sí misma. El pasado, por fin, parecía dispuesto a soltarla. Irene, por su parte, recibió una visita incómoda, don Pedro. Esta vez, el patriarca no venía con acusaciones, sino con una propuesta. Quiero que te encargues del nuevo diseño de empaques para la edición conmemorativa, le dijo. Ella frunció el ceño. ¿Por qué yo? Porque eres creativa, discreta, y no te dejas influenciar por Damián. La última frase era un dardo. Irene lo sabía, y aunque parte de ella quiso rechazarlo por orgullo, otra parte, la más cansada, aceptó. No quería más enfrentamientos, solo quería tiempo para respirar. Pero no todos se rendían tan fácilmente. Damián, al saber del nuevo encargo a Irene, comprendió que había sido desplazado estratégicamente. Pero no se quejó. En vez de eso, buscó a Joaquín. Le ofreció ayuda médica, le preguntó si se sentía bien. Pero lo que buscaba, en el fondo, era un aliado. Alguien que pudiera observar a Irene desde dentro. No estoy espiándola, le dijo a Joaquín, pero me preocupa que la usen para hacerle daño. El anciano, con su lucidez menguante, solo murmuró, los que más daño hacen, a veces son los que más nos cuidan. Damián entendió, no dijo nada más. En paralelo, Raúl y Claudia acordaron la cena. Fue algo sencillo, en el comedor del pueblo, pero para ambos, representaba un acto de valentía. Claudia vestía un suéter azul, discreto. Raúl llevaba una camisa recién planchada, probablemente por Carmen. No hablaron del pasado, solo del presente, de cómo habían cambiado, de cómo, a pesar de todo, aún querían intentarlo. Al despedirse, no hubo beso, solo una promesa. Nos vemos mañana. Pero en ese mañana, se abría un mundo nuevo. Y en la penumbra de la colonia, cuando la noche caía y el viento empezaba a soplar con esa frialdad de los días que se despiden de julio, Begoña se quedó un instante mirando la luna. Pensó en lo lejos que había llegado, en lo mucho que había llorado, y en lo curioso que era el amor. A veces, te da una segunda oportunidad justo cuando habías dejado de esperarla. Esa misma noche, mientras el silencio envolvía los pasillos de la colonia como una manta de lana áspera pero familiar, doña Ana se encontraba escribiendo una carta. No era para Begoña, ni para Andrés, era para ella misma, una manera de ordenar los pensamientos, de entender cómo había llegado a sentirse tan desplazada en su propia casa. Desde que Cristina había decidido quedarse, algo en su interior había cambiado. Ya no era solo la madre ofendida, ni la matriarca que se sentía traicionada. Era, ante todo, una mujer herida. Había amado a su hija con todo lo que sabía y podía. Y sin embargo, se había visto desbordada por el carácter de esa joven que siempre fue distinta. Tal vez no la entendí bien, escribió. Tal vez nunca quise hacerlo, porque temía que su verdad fuera distinta a la mía. Cerró el sobre y lo dejó en el cajón. No lo enviaría, no aún, pero ya lo había escrito. Y eso, en sí,
era un acto de liberación. Por su parte, Cristina decidió terminar de leer las cartas que Irene le había dejado. Aquellas hojas dobladas, escritas con una caligrafía serena, hablaban de arrepentimientos, de miedo, de ternura mal administrada. Quise protegerte escondiéndome, le decía una de ellas, y no entendí que lo que más necesitabas era mi presencia, no mi silencio. Cristina cerró la última carta con los ojos humedecidos. No lloraba por compasión hacia su madre biológica, ni por nostalgia, lloraba porque entendía, con una claridad devastadora, que nadie está preparado para perdonar cuando aún duele. Pero también comprendía que no hacerlo era seguir encadenada a un sufrimiento inútil. Así que esa mañana, al ver a Irene en los jardines, se acercó. No dijo mucho, solo la miró y le ofreció la carta más breve que había escrito ella. Una nota de 3 líneas que decía: gracias por no rendirte. No sé si puedo llamarte madre, pero sí puedo empezar a llamarte algo. Irene la leyó, y por primera vez, sonrió sin reservas. Mientras tanto, en el pasillo del archivo, Gabriel encontró a Andrés revisando una carpeta antigua. El aire entre ellos era tenso. No se hablaban desde hacía días, pero Gabriel, fiel a su manera directa, rompió el silencio. No vine a quitarte nada. Solo estoy donde ella me permite estar. Andrés lo miró sin rencor. No es culpa tuya, respondió. Tampoco mía. Las cosas pasan. Lo importante es que no la dañes. Porque si lo haces, juro que te buscaré incluso en el infierno. Gabriel no se defendió, solo asintió. Lo sé, y no lo haré. Y esa breve conversación, más un pacto tácito que un enfrentamiento, selló una nueva etapa, la aceptación. Fina, por su lado, recibió de manos de Gaspar una pequeña llave oxidada. Es de un cuarto del ala norte. Nadie entra ahí desde hace años, le explicó. Ella la tomó con cuidado, como quien recibe una herencia. Cuando abrió la puerta más tarde, se encontró con una habitación polvorienta, pero con una luz maravillosa entrando por el ventanuco alto. Allí decidió colgar la foto de su abuela, y con ella, comenzar a limpiar, a ordenar, a imaginar. No sería solo un cuarto de revelado, sería su refugio, su raíz. Carmen, emocionada por la idea, ofreció ayudarla. Claudia también, y así, 3 mujeres unidas por distintas pérdidas, decidieron levantar algo nuevo entre las sombras del pasado. Raúl, mientras tanto, regresó al taller con una sonrisa tímida. Había comprado una flor de papel. La dejó sobre la mesa de Claudia, sin firmarla. No hacía falta, ella sabría, y al encontrarla, comprendió que los gestos pequeños pueden cambiar un día entero. En la fábrica, don Pedro seguía vigilante. Observaba cómo Damián parecía alejarse de Irene, cómo Pelayo y Fina ya no se miraban con reproche, sino con esa incómoda cortesía que precede al olvido. Cómo Gabriel cada vez pisaba con más firmeza, y aunque no lo decía, sentía que el equilibrio empezaba a tambalear. Porque un equilibrio impuesto, basado en el control y el miedo, nunca es real. La jornada terminó con todos en sus rincones. Andrés caminando solo por el bosque, buscando aire. Begoña leyendo en el dispensario, sin mirar el reloj. Claudia acariciando la flor de papel. Irene, frente al espejo, sin maquillaje. Cristina, escribiendo por primera vez en mucho tiempo una carta no dirigida a nadie. Gaspar, afinando una vieja radio. Fina, con los dedos manchados de polvo, restaurando una mesa. Y Raúl, dejando una linterna encendida en el porche, como si esperara visitas. Esa fue la noche de los pequeños gestos, de las decisiones que no gritan, pero pesan, de los comienzos silenciosos que, sin prometer nada, traen la promesa de algo nuevo. Y cuando el primer rayo de sol del día siguiente entró por las ventanas de la colonia, lo hizo con esa suavidad que tienen las cosas que no imponen, pero sí transforman. Porque en sueños de libertad, la libertad verdadera no es la que se grita, sino la que se elige en soledad. La que se construye poco a poco. Y esa, finalmente,